Hola, todos, todas, todes. Bienvenidos de vuelta con esta segunda charla del día en la sede de Viña del Mar, del octavo Encuentro Internacional de Sonido y Música. Y les quiero presentar a nuestro invitado, Jim Bevan, un hombre muy particular por el tipo de trabajo que hace. Jim nació el 1 de febrero de 1955 en Toronto, Canadá, y comenzó a tomar clases de piano a los 6 años y ganó premios y concursos antes de mudarse a Filadelfia, a los Estados Unidos, a los 16 años. En su lugar de la universidad, Jim eligió estudiar de forma privada, en vez de tener estudios formales, con Adolph Sandel, conocido por ser el hermano del maestro de John Coltrane, Dennis Sandel, y luego con Olga Von Til, conocida por ser la maestra del pianista de jazz Bill Evans, mientras comenzaba una carrera como músico ejecutante, principalmente en piano, y como director musical. Jim vivió y trabajó en el área de la ciudad de Filadelfia, New York, también realizando giras nacionales, hasta que el Cirque du Soleil, lo conocerán, el espectáculo de circo probablemente más conocido del mundo, le ofreció un puesto como director de orquesta, comillas, con su espectáculo de gira internacional Quidam en el 2001. Jim trabajó como director musical y pianista de Quidam hasta su cierre en el año 2016, y luego se le ofreció un puesto de director musical para el espectáculo permanente La Perle, que se inauguraría en Dubái en 2017. Jim y su familia se quedaron en Dubái hasta 2021. Jim conoció a Francisca Sánchez, flautista de Santiago, en el año 2010, cuando Quidam visitó Chile. Se casaron en 2013, tienen una hija y actualmente viven en Limache, Chile. Así que ya está respondida la pregunta de por qué estaba acá en Limache. But it's not me. It's not me. Bueno, Jim This- habla inglés, por ende yo le estaré haciendo la traducción en tiempo real. Can we get rid of this? Can we get This is not me. Yeah, but that's not me. It's because no. Perdimos No, señal. It's not me. Dificultades técnicas. Okay. So let me do. Un momento, por favor. I'll just do this. Okay. Yeah. Okay. Go ahead, Jim. Hola. I'm Jim. I'm speaking in English. Sorry. I was a music director of a touring Cirque du Soleil show for 15 years. And then I was a music director of a permanent show, of a show that's just in one place for 5 years yeah. in Dubai. Jim dice que él fue director musical de un espectáculo que hizo giras con Cirque du Soleil y luego con un espectáculo fijo que se hacía en Dubái. And before that, I was a music director of, I was a normal music director. I conducted an orchestra. I ran the bands of people much more famous than me, because I'm not famous. But they needed that. Those are normal music director jobs. Dice que antes de esto él era un director musical normal, dirigiendo orquestas o dirigiendo músicos, bandas de músicos que eran mucho más famosos que él porque él no es famoso, y estos eran pegas normales de un director. Yeah, but a Cirque du Soleil music director is a completely different animal. So I'll tell you all about this. Claro, y ser director del Cirque du Soleil es un tipo de animal totalmente distinto y de esto es de lo que nos quiere hablar. Okay, to understand what the job is, it helps to understand the history of how it developed. Dice, para entender de qué se trata este trabajo hay que entender la historia de cómo se ha desarrollado este trabajo. Okay, so in the beginning, Cirque du Soleil is a circus, of course, with a lot of theatrical elements. They had a strong theater director involved in the beginning. Claro. Cirque du Soleil es un espectáculo de circo, pero con muchos elementos fuertemente teatrales. Y trabajaban fuertemente con un director teatral. They had no animals. They had a band that was pretty much a rock band, and it was pretty loud. And they had rock lighting. They were trying to come up with something brand new. Querían desarrollar algo nuevo, no tenían animales, ¿cierto? Y tenían una banda, en vez de, digamos, como una orquesta, una banda que parecía una banda de rock y una iluminación tipo escenario de rock. Querían hacer algo nuevo. And
I mean, they were obvious about it. The very first show was called We Reinvent the Circus. El primer show se llamaba Reinventamos el Circo. So, in the beginning, let me see. It was still a circus. There would be a trapeze act, and then there would be a clown act, let's say. Claro, al comienzo seguía siendo un circo con un acto de trapecio y después un acto de payaso, como cualquier circo. Okay, and the band would play a song that goes with the trapeze act. And then the band would play a song that goes with the clown act. And it would either be a song, there could be a singer, or it was just an instrumental. And in between these two acts, there would be another song that they called a transition. So it was basically play a song, play the transition, play the song with the act, play the transition. Claro. Así que en un comienzo el show era para el espectáculo trapecista, había una canción que podía tener cantante o ser instrumental. Para la parte de los payasos había otra canción, también vocal o instrumental, y después había otra música intermedia que le llamaban la transición, que unía estas dos escenas. And when the company started, there was just a group of people that were creating these shows. And so there was one composer who created the first bunch of shows. And what he would write was, he would write like a normal song that fit the act, fit the mood of the act. And it would be standard intro, verse, chorus, solo. Let's say a saxophone solo. The saxophone solo would be not a definite length. The person doing the trapeze would take as long as they needed to do the trapeze. When they were about to finish, the band leader would say, and 1, 2, 3, 4, and dun 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 dun. And that was the only flexible part. Claro, en un comienzo decía, era un grupo pequeño de gente que montaba los espectáculos y había un compositor. Y el compositor iba a componer una canción normal, con un verso, un coro, un puente, una intro, ¿cierto? Y había un espacio de flexibilidad que era un solo. Jim dice, por ejemplo, un solo de saxofón. Y en ese momento de flexibilidad de improvisación, ¿cierto? La persona del trapecio podía dar más vueltas, etcétera, hasta que se dieran cuenta que tenían que finalizar y marcaba el 1, 2, 3, 4 y termino o sigo con el resto de la canción. Okay, and so it went like this for a few shows. The composer didn't really, he didn't really care about making the music line up with the act so much. He was composing a rock song. To him, it was a rock concert with a circus happening in front. Eventually, there was a band leader who was very good, very creative. He became a composer. And so the two of them composed a couple of shows together, I guess. Que decía, claro, en un comienzo el compositor como que no le importaba mucho lo que estuviera ocurriendo escénicamente, simplemente componía canciones, ¿cierto? Y lo pensaba como una especie de show de rock que tenía trapecistas, ¿cierto? Había como una inversión. Hasta que de repente empezaron a trabajar con un director de banda bastante talentoso y creativo, y él empezó a ser compositor. Y entre el compositor antiguo y este nuevo director que también empezó a componer, empezaron a componer, a hacer shows como con una lógica distinta. Okay, I lose my train of thought when this is going on. So this other composer, they finally gave him his own show, which is the show I did. I didn't create the show. I joined after the first 4 years. Claro, dice que este nuevo director que transformado en compositor, finalmente le dan su propio espectáculo para que compongan la música, y ahí es donde entró a trabajar Jim. Él no compuso la música, sino que se sumó después cuando esto ya estaba armado. Okay, so his concept was highlight everything. When the person does a trick, they're doing it like a Diablo, he wanted all this music to line up just everything. And okay, before that, the band had started using percussion loops. They started to use sequencers to just because Cirque du Soleil likes to push the technology as much as possible. So they were basically just playing along with a drum loop.
That's all it really was. It was very easy. When you get to the end of the trapeze, it's very easy to turn the drum loop off. When this new composer, by the time he took over, he wanted to use strings and accordion, and they had started to use that a little. Dice que, claro, estos espectáculos empezaron un poco a empujar más allá el límite de lo tecnológico, ¿cierto? Pero ese primero era más fácil trabajar con loops de percusión, porque va, ¿cierto? Va el trapecista y todo en el momento que va a caer, yo simplemente aprieto y quito el loop, ¿cierto? Pero estos nuevos compositores que empezaron a llegar querían trabajar, work with strings, you said? Anything. It was a sequencer. A sequencer is a keyboard that you can program and save MIDI notes. And the MIDI information, it's all it is MIDI information. It then, when you turn it on and you can run the sequence back, it will activate the sounds. It's not a recording, it's just MIDI information. And they were doing very simple, just a drum loop and just let it go. And then the band's music was complex, but the sequence wasn't. Ok, ahí entiendo. Claro, decía que en el fondo empezaron a trabajar con tecnología MIDI y grabar especies de loops, ¿cierto? Una información MIDI, no audio, que el secuenciador reproducía en tiempo real, porque además estos nuevos directores querían que cada momento fuera destacado. Si estaba haciendo un malabar, eso se destacara con una música, y eso de alguna forma empieza a chocar con la lógica simple de esto del MIDI, porque el MIDI es simple, lo prendo y lo apago, pero la música de la banda era más compleja, el requerimiento era más complejo. So by the time they were going to create the show I did, you have a new composer. You also have the music director. This was his first show. And this guy was a genius with MIDI information. So what they wanted to do was basically compose a song, but have it be where you could chop it up into little bits and activate, trigger, they would call it, trigger each little bit. The technology didn't exist. The music director, this genius guy, was building a program to do it when the Roland keyboard company, the Roland Music Company, came up with that system. It was called real-time phrase sequencing. It was the RPS system. Claro, dice entonces lo que empezaron a trabajar era una idea de una canción larga, pero que pudieras cortarla en pequeños pedacitos y poder hacer triggers, que son, ¿cierto?, poder disparar o que cuando se cumplen ciertas condiciones externas se disparen estas cosas. Y en ese entonces la tecnología no existía para hacerlo, y él dice que este compositor, que era un genio con el MIDI, estaba él programando su propio software que pudiera hacer eso, until Roland, RPS, you said? RPS, it's RPS, real-time phrase sequencing. Claro, salió con la tecnología RPS, Real Time Phrase Sequencing, que sería, claro, secuenciamiento de frases en tiempo real. Because before that, you could have done that. You could have broken it up into sequences, but you couldn't load all those sequences and just have them all be ready. So now with the Antes new... de eso, sí, claro, que Yeah. antes de eso podía hacerse, podías cortar una canción en pedacitos y hacer la secuencia, pero lo que no podías hacer era un software que integrara cargar todos esos pedacitos al mismo tiempo y poder prenderlos y apagarlos. Okay, so these two guys, the composer and this music director, they went nuts with this. So they created a show that followed everything. In the show, there were more than 100 triggers, and they were everywhere. They were just assigned to different keys. It was, learning this thing was nuts. Dice But que it was- estos dos tipos, el director y el compositor, se volvieron locos e inventaron en esta obra un sistema que tenía más o menos 100 secuencias para cada uno de los momentos distintos, y estaban asignados cada uno una tecla distinta para poder ir siguiendo cada una de las acciones que So- iba pasando. So the way it was done, there were two
two keyboards Había that dos were teclados. identical. You could load one song at a time with maybe 20, I think it was maybe 99 sequences, but the most was 20 that any song had. You loaded the song with a floppy disk, and yeah, it was still floppy disks, and it was Yeah. still floppy disks up until 2010. Ya. And Entonces ahí, claro, que hasta lo que hacían era poder cargar, habían dos teclados, en cada uno de los teclados cargaban una canción que podía estar separada hasta en 99 fragmentos, pero no tenían generalmente más de 20, y que llama la atención que todavía en el 2010 se cargaban en floppy disk, en disquetes, que probablemente la gran mayoría de ustedes por la edad nunca lo han visto. El icono de guardar, así como el meme que dice así, mamá, ¿qué es esto? Y como exactamente. Que hasta el 2010 todavía se guardaban en los teclados en floppy disks. okay, so you have the two keyboards. The top one would be the sequencer, right? You would trigger the different sequences and play the bottom one. Los dos teclados, en el de arriba se cargaban las secuencias y en el de abajo podías tocar. Okay, in the middle of the song, you would stop playing for about 10 seconds, load the next song onto the bottom one, and when the next song started, now the bottom one was the sequencer, and you played the top. Claro, entonces decía que tenías la secuencia arriba y había un momento en que tocabas en el de abajo y en un momento de silencio cargabas la nueva canción en el de abajo y el de abajo se transformaba en el secuenciador y empezaba a tocar en el de arriba. Como pueden ver, bien precario también. And Claro. but on the fly, you didn't have to change the discs. One disc would hold the show had an intermission. So there was act 1 and act 2. One disc would hold act 1, would hold one act. So you just put the floppy in, you were good. You had to keep loading every song, but you didn't have to keep popping. You didn't have to have 20 yeah, you didn't need all these discs. Dice que el show tenía un intermedio, entonces era un disco para la primera parte, un disco para la segunda. Igual tenías que estar cambiando de canción, pero no es como que tenías que estar en tiempo real moviendo los discos y cargar 24 discos. And so when you turned it, you hit a button and it turned into a sequencer. There was one button, one key assigned that would do all the program changes, right? So all the sounds would change because this thing had its internal sounds. We had a bank of samplers and synthesizer modules. Hit one note, all the sounds changed. You were ready to go. Claro, dice que si bien estaban secuencias programadas en cada una de las teclas, había una tecla que gatillaba el cambio de programa, como el cambio de preset. Entonces al apretar esa tecla, todos los sonidos asignados a cada una de las teclas cambiaba, ¿cierto? Como un ciclo de preset. Okay, so this system then lasted for a lot of shows. This became the standard way to do it, although no show was ever as complex as this one. Dice que este sistema se volvió el estándar para los shows que hacían, la manera de hacerlo, pero ningún show nunca fue tan complejo como este original, técnicamente. This was the last show of the original team, so a lot of things changed after this show, and a lot of people consider it the best thing Cirque ever did, but it's partly everybody put their hearts into it, but for the poor band leader, it was nuts. Así que este fue además el último show de la formación como del grupo original del Cirque du Soleil, por lo que mucha gente también considera que es el mejor show que han tenido, porque todos le estaban poniendo como el corazón a esto y mucho esfuerzo, y también dice que fue una pega de locos para el director digamos, el director musical. Okay, and so over time, this is now sort of pulling out of the music. Over time, the company became very successful, and a sort of corporate structure really evolved. It was no longer the original people. They would now hire. It was outsource would be the term. They would just bring in somebody, hire them, pay them to create the show, and that person wouldn't own the show. It was a new contract. It was a new model, which does
change how things evolved from then on. Dice que esta compañía le empezó a ir muy bien, se volvió muy exitosa y adquirió una estructura como más bien corporativa, como marca, en el cual como tercerizaron. Tercerizaron, ya contrataban a gente que diseñaba los shows y esas personas no eran dueños de los shows, ya que estaban trabajando para la compañía y que esto de alguna forma cambia fundamentalmente cómo se trabaja y también de alguna forma los resultados. Okay, so fast forward up to 2010. Interestingly enough, in Santiago is where this started. There were three main shows that they had going, three old shows. These shows had hit every city in the world, every big city. Because they would Adelantamos a 2010, Santiago, ¿cierto? Cirque du Soleil acá, corriendo 3 shows distintos que además turearon por las principales ciudades de todo el mundo. And because they would go into a city, a major city, set up the tent, offices, the kitchen, a school, backstage for the artists. It was a huge thing to set up, and it took them a week and a half to take it down and move to the next city. Dice, claro, llegan a las ciudades más grandes, en este caso Santiago, y desinstalan todo, una escuela, cocina, los camarines para los músicos, algo que toma una semana y media desmontar para recién poder moverse a la siguiente ciudad, imagina Buenos Aires o Ciudad de México, etc. So, in order to keep going with these shows, to squeeze some more life and some money out of them, they wanted to go to smaller cities. You can't take a week and a half to set up a tent and then only play for 1 week. But a small city will only have enough people interested that you can stay for a week. So they came up with a new model going into arenas where they would just go in. There's no tent, there's no school, there's no kitchen, in and out. Ya, claro, dice que para también tratar de darle más vida a estos shows y squeeze, como estrujarlos un poquito más, decidieron también ir a ciudades más pequeñas. Pero tú no puedes ir a una localidad más pequeña, demorarte 1 hora, semana y media, montar, desmontar, poner un colegio, poner cocina, etcétera. Entonces decidieron ir to arenas, to like Movie Star, yeah. Ya, claro, como el Movistar Arena, arenas a estadios, digamos, donde ya no había escuela ni todo ese despliegue. And so my show in 2010, we were in Santiago, we did 2 more cities, we did Lima, we did Bogota, and then they closed the show down for about 3 months and replaced everything, partly because it just wasn't built to be set up and taken down in 2 days, because now it was play a city, Sunday night, pack it up, be ready to go by Tuesday in another city. There was no way that even if you got rid of the tent, there's no way the way the stage was designed could be set up. So they had to build a whole new stage, so they just replaced everything. Claro, dice que en 2010 además después tenían que moverse a Lima y a Bogotá y de alguna forma el espectáculo no estaba diseñado, no había forma que aguantara esto de armar y desarmar todo el rato, incluso la idea era tocar domingo, el martes ya estar yéndose y como que no había, el sistema no aguantaba esos tiempos, así que tuvieron que hacerlo todo, to replace everything, hacerlo todo de nuevo de otra manera. So, I'm in Santiago when this starts to happen, falling in love with my wife. I don't want to take any time to do this, but this man shows up, this guy my age shows up from Montreal, who's another one of those MIDI genius types. Jim, está acá en Santiago y conoce a su esposa y se enamora, dice, y no tiene ganas de perder mucho tiempo en nada, y él también es de este tipo de músico como genio loco del MIDI. ¿Sí? So, Jim, how are we going to, we're going to get rid of all your equipment and we're going to make it all on computer. Jim, nos vamos a deshacer de todo tu equipamiento, de todas tus maquinitas y lo vamos a hacer en el computador. So you can still play a keyboard, but the RPS system is gone. We can't replace those keyboards anymore. The keyboards are 15 years old.
It's dangerous to be touring with a keyboard you can't replace. How do we want to do it? And he had good ideas, which was Dice que, claro, que le plantean esto y le dicen, los teclados tienen 15 años, ya están como deprecados, no los podemos reemplazar si les pasa algo. Es muy riesgoso estar haciendo esto con algo que no podemos reemplazar. Aún puedes tocar en tu teclado, pero todos los equipos se tienen que ir y que tenían algunas ideas de cómo poder hacerlo. so the plan was the keyboard that I played, keyboards, we sampled those sounds, meaning he had a program that would it would generate each note like maybe 10 times. We would set how many velocities we needed. He would sample every note. We took all those samples and put them in Contact 5. Ya, Contact dice que, 4. This was Contact 4. ya, que tenían un software que lo que hacía era cada uno de esos sonidos que estaban en las notas los ampliaron más o menos 10 veces con distintas velocities, ¿cierto? Velocity es lo que controla la intensidad, otros parámetros de valores MIDI, y hicieron toda esa pega de ampliarlo y meterlo en Contact 4, que es un BST Right. de un sampler, ¿cierto? It's a computer-based sampler, basically. The bigger problem was the RPS system. What to do with that? He had the idea of using Ableton Live, which isn't designed to do this. But he had the idea that this would work. So Claro, decía, el problema era este sistema de RPS que te cortaba en tiempo real la canción en samplecitos, cómo lo podían reemplazar, y tenía una idea de hacerlo en Ableton Live, pero Ableton Live no está hecho para hacer esto. yeah, Pero él tenía una idea de cómo torcer el programa para que lo pudiera hacer. but so what he explained to me seemed possible. It seemed like the two of us could actually make this work because he knew how the program worked. I didn't. I didn't know anything about it. I knew it was very clear what I needed. It wasn't like a creative kind of thing. I needed it to do just duplicate what I had. So because I knew what I wanted and he knew what it could do, we figured that this was going to work. Claro, y pensaron que entre los dos podían hacer que esto funcionara porque la otra persona conocía muy bien el software, qué es lo que podía y lo que no podía hacer, y si este no era un trabajo creativo de crear algo nuevo. Jim lo que necesitaba era que Ableton Live hiciera exactamente lo que él podía hacer con los teclados. Y entre él tener muy clara la idea de lo que necesitaba y la otra persona mucho conocimiento del software, les parecía que podía funcionar. So we recorded every sequence. We just turned them into audio files. Every sequence, every track, because MIDI files have 16 channels. So for every sequence, every 100 sequences, we recorded it maybe 16 times because to break it up into separate tracks. Dice que While I'm in Santiago trying to fall in love, it's like, this is not working. Claro, dice que mientras estaba en Santiago, como todo enamorado, tenían que hacer una pega muy grande que era traspasar cada uno de estos MIDI de los teclados a archivos de audio. Pero cada uno de estos MIDI tracks tenían probablemente 60 capas, por ende cada uno de estos 100 pedacitos de audio lo tuvieron que traspasar 60 veces a audio. Pensamos 100 por 60, claro. Sí. Okay. So it actually worked. Y It funcionó. became this way of running sequences with Ableton with pre-recorded tracks now becomes the way it's done, and it's still done today. And we recorded everything. We recorded the click because you play along with a click track. Claro, dice que y esto funcionó y que ahora se volvió el estándar de cómo se hacen los shows de Cirque du Soleil, la idea de tener estos pedacitos secuenciados, pero no ya en MIDI, sino que en audio para cada una de las instancias, incluso el click, el metrónomo pregrabado para poder dispararlo. We had a box that was generating 2 click sounds. One was a hi-hat, it's
Un clic de un hi-hat, which everybody listened to que todos except the escuchaban. drummer, because he's playing it. So he had a cowbell, a donk, donk, donk. I listened to both. I panned them left and right because it sounded cool. Entonces tenían una cajita que generaba dos clics, uno que era el hi-hat, que escuchaban todos los músicos, excepto el baterista, porque el baterista estaba tocando su propio hi-hat, y él tenía un cowbell, ¿cierto? Un cencerro, escuchando, y él lo tenía en sus audífonos paneados, uno a cada lado. So I recorded the click as well. So now everything was in audio files. And after we finished these three cities of Lima and Bogota, the show closed down. I went to Montreal and sat there for a month, just figuring out, how am I going to make this work? And the reason I'm telling you this is because what this guy and I came up with is now the standard for how the show runs. So if you want to be a Cirque du Soleil music director, you have to do two things. You have to know how this program works. You really got to be on top of the program. The other part is, because I did it with nobody telling me how to do it, that became the standard. So now it's even part of the audition process. They will send you audio files, and as you can, they have a casting department. You go, they will send you stuff so you can make a video or make whatever they want as part of your audition process. Dice que la razón por la que nos está contando esto es porque ese sistema que él con su colega inventaron, que nadie les enseñó cómo tenían que hacer, ahora se volvió el estándar de los shows del Cirque du Soleil, al punto de que si tú quieres ser director musical del Cirque du Soleil y quieres audicionar, tienes que saber cómo funciona este programa, el uso particular que le dieron. Incluso dice, para una audición te van a mandar los archivos de audio y te van a hacer armarlo. Entonces lo curioso es que es algo que inventaron ellos para resolver un problema, que dice, después de que terminan esta gira, Chile, Lima, Bogotá, llega a su casa a Canadá a sentarse, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? Se transforma en el estándar. Incluso así cualquiera de ustedes quieren aspirar a esa pega, van a tener que usar el sistema que Jim inventó. So the last band leader, music director audition package I saw, it was, here's a bunch of audio files, here's what you need to design. We need for example, a song that goes, but we need to be able to repeat or loop a section, and we need to be able to get out. There was some sort of problem. Do it. And they don't even give out Ableton. They expect you to own Ableton, which is what, $400 or so, 4 million pesos, something like that. La última audición de director que él conoce, simplemente te mandaban los archivos de audio, decían necesitamos una canción, un problema, te daban una canción que haga esto, esto, esto y esto, y resuélvelo, cómo lo diseña. Y dice, ni siquiera te pasaban una licencia de Ableton, tenías que tenerlo tú, que sale más o menos unos $400. But unfortunately then, this has become the standard, that you can just figure it out. And because the company's so big and can draw talent from all over the world, they get away with it. So they will find somebody who can figure it out. But there's no school of how to do this. But honestly, the whole company has evolved this way. Every show is different. It's a normal thing. I had a band leader visit me in Dubai. The first thing, how are you doing it? How are you doing it? And we compared like how we had come up with building our own way of doing the show. And his was pretty close to mine. So I think the model I came up with, which did change everything, because I got rid of this dumb system and put it on one and just went next, next, next. And if it had to be not the next because something had happened, then nowhere it was over here. It was here, and then it would go back so next would still work. Yeah. He's using the same system, and I think it's become the standard. Dice que lamentablemente esto se transformó en el estándar como manera de solucionarlo,
y que como el Cirque du Soleil es tan grande y tan famoso, como que se pueden salir con la suya, porque te hacen audicionar y te tiran como el cacho a ti, para que tú lo resuelvas. Y si como es tan grande y llama tanta atención en el mundo y está lleno de gente que quiere postular al trabajo, se salen con la suya y como hay talento, pueden tomar talento de todas partes del mundo, va a haber siempre alguien que va a encontrar una manera de resolverlo. Entonces, si a la última vez que alguien lo visitó en Dubái, un nuevo director, estuvieron comparando los sistemas, cómo lo hiciste tú, cómo lo hice yo, y se dio cuenta que la otra persona había llegado a una solución más o menos parecida a la que él había inventado. Okay, so I'll show you this program. I will not take, I could show you this for like a whole day, what this program can do. Así que podría tomarle un día explicarnos, bueno, pero nos va a mostrar un fragmento. Podría tomarse un día en mostrarnos todo lo que el programa puede hacer. Okay, this is the show in Dubai. It's not the Kidam, the older one, because I got to create the show in Dubai from the beginning. So I really got to set this up the way I wanted it to go. So it's a better representation of what this program can do. Dice que este no es Kidam, que es el show de Chile, sino este es el show que hizo en Dubai y él pudo trabajar en el show desde cero. Por ende, esta es una representación más adecuada de cómo él imaginaba el sistema, porque el otro tuvo que traducir algo que ya existía y esto pudo crearlo de cero. Okay, it's this big. Wait. It's all that. It's all that, and wait for it. Todo eso así de grande. It's also all. Okay, that is not the whole show. Here's the end. This is the end of the show. Here. Ese es el final del show. De ahí arriba hasta ahí y hacia allá es todo lo que es el show. Okay, so let me show it to you in action. Se los va a mostrar en acción. I'll explain a little. This thing here is where the titles normally go, the titles of the songs. Ahí es donde van los títulos de la This canción. first column, I didn't do that. What I did was I just wrote in whatever was changing in the show. Like the second one, Pearl hits water. That's because the pearl hits the water. Dice Okay. claro que el título, lo que And él then- pone en el título es exactamente lo que va a ocurrir. Dice, And then Pearl hits the water, la perla golpea el agua, es porque la perla golpea yeah, el and agua. then birds come out. Y luego there- salen so- pájaros. So it became, those aren't the titles of the songs. They're just whatever is my cue. Claro. No so son los in- títulos de las canciones, sino es como el cue, la pista que él ocupa para entrar, la señal. ¿Cierto? So to start at the top, you can trigger, let me go to here. You can trigger everything. Here's the next. I had a keyboard controller. I can just keep going next. Claro, tiene una tecla asignada a anda al siguiente, ¿cierto? The C sharp will stop everything. Do sostenido para todo. Okay, these two you can scroll around. Re sostenido baja o sube, do sostenido, re sostenido sin que suene. This is also, I didn't have to touch the computer. I could do everything from the keyboard. Y lo hace todo desde el teclado, no tiene así que tocar el computador. The reason, this first one, there was an announcement, blah, 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 and enjoy the pearl. That's my cue. And enjoy the pearl. Ah, The reason I don't do this and hit next is because there are two computers running. Because it's a backup. Should I keep going? It's a, dice que, claro, que finalmente había un discurso inaugural que daba inicio a la presentación y había algo que quien conducía decía que le daba el cue para él entrar, pero que esto, la razón por la cual no le da simplemente next, es porque hay dos computadores, uno de backup, uno Right. como de seguridad por si acaso, y ahí quedamos. and they So- have to be in sync. They Y have to tenían que be, estar sincronizados. if one crashes, I hit a button, you hear the other one. Changes everything. Si un computador se cuelga, le da un pantallazo azul de la muerte, aprieta un botón
y cambia al otro de backup. And if before the show starts, I do this, right, and go somewhere else on one computer, now they're at a sync. So if I go to the top and hit next, who knows where the other one is? So I assigned a key, C1, so when I trigger the C1, both computers are in sync. Claro, dice que tienen la tecla del do inicial para que los dos computadores se sincronicen, porque ¿qué pasa si él antes del show por un error cliquea en una de las pistas y luego tiene la tecla que le da next? Next va a ser esta en un computador, pero en el otro computador va a ser la primera. Y se me desincronizó todo y anda a saber qué va a sonar. Entonces, por esta razón lo manipula todo desde el teclado. Y un botón para que vayan los dos al comienzo y se sincronicen. Okay, so let's run 20 seconds of La Pearl. Vamos a hacer una prueba. So blah, 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 and enjoy La Pearl. Okay, there's a whole song. Stuff happens. Somebody takes a pearl and throws it in the water. Whoops, come on. I'll do it with next. They threw it in the water. Entonces hay toda una canción en la primera parte donde dice aquí disfruten la perla, pero después hay un momento en que alguien mete la perla en el agua y en ese es su cue para darle next y que vaya este otro track. And birds come out. Y ahora salen los pájaros. Okay. Then the last bike leaves. There's a scene with motorcycles. The last bike leaves, and when the bike is gone, and it's just on me, I'm watching, the bike's gone. Es una escena con motocicletas y en el momento que la última motocicleta va saliendo, esa es su cue para pasar a la siguiente parte de música. Okay, let's go back. Volvemos atrás. The last bike leaves. You'll notice when I hit it, it jumps. Watch what happens here. Cuando la aprieta va a saltar. We were going in order. All of a sudden, Salta hasta acá. it jumps down. The reason is something might happen in the middle of that act. I might have to extend a part, or in the beginning their timing was wrong. I needed some flexibility, so I created all these other ones that I don't really need eventually because the song actually worked out after 3 years. They could do it without a mistake. So I just jumped to the end. Dice que en este momento salta porque este es el track que necesita, pero podría darse la eventualidad de que se tomaron más o menos tiempo en la escena, que hubo algún error. Entonces él creó todas estas 3, 4, 5 versiones distintas por si esas cosas pasaban. Pero dice, bueno, con 3 años haciendo el mismo show, uno más o menos confía con que no se van a equivocar, pero en la eventualidad tiene esas versiones para volver a cuadrarse. Okay, this is actually, it seems like a mystery, but it's very simple. Es un misterio, pero es muy How do you simple. make it jump? ¿Cómo haces que salte? Well, over here, right? This key is assigned. You can see up there. I'm clicking on that note. Sí. That scrolls back and forth. Sí, con do sostenido sube, con re sostenido Right. baja sin disparar el audio. So this whole section, is this mouse showing up when I do this? Yeah. This whole section is MIDI control. Toda esa sección es control MIDI. So if I click on this, we're on this scene where the last bike leaves. If I click on the MIDI, you can see assigned to the same note are 4 little triggers. Dice que si tú cliqueas ahí te vas a dar cuenta que en esa misma nota hay 4 pequeños triggers asignados a esa tecla. So that's all that is when this gets activated, this button here, it's the same as me hitting it. So it's very Claro, simple. le manda el mensaje MIDI cuando él lo aprieta de lo mismo como si una tecla se estuviera apretando, entonces se corre 4 veces. Es como bien básico, dice, es misterioso, pero en verdad está mandando un mensaje MIDI que dice aprieta esta tecla 4 veces. So it's a pretty simple system if you know it. That's the
And Cirque du Soleil expects you to just know this. Ya, dice que es un sistema muy simple, pero si es que lo sabís, en alguna forma si lo podéis pensar. Okay, Es simple y el Cirque du Soleil espera que si tú postulas y haces esta pega, tengas como el ingenio de poder diseñar esas soluciones. and I certainly didn't know this in the beginning, but I knew, well, I needed to do this, and I need to have these other options, and how can I make the program do it? And the other guy knew. So between the two of us, we came up with this system. Dice que él cuando partió no sabía hacer eso, sí sabía el problema que tenía y que necesitaba otros 4 tracks por si pasaba algo, pero la otra persona con la que estaba trabajando sí sabía cómo hacerlo y entre los dos pudieron hacer funcionar esto. Okay, so that's enough of that. Let me show you just what everything is. Why Es there's so suficiente much. eso, ahora vamos a mostrarle qué es cada cosa y por qué hay tanta cosa. From all this blue, starting like here, all the way to the end, Desde el azul hasta el final those are the audio files son los archivos de audio. that is getting sent there. At this point, we had 64 channels 64 channels of audio we could send out. En este momento teníamos 64 canales de audio que podían enviar y todo eso son los archivos de audio. Now, this is a permanent show. Este es un show So- permanente. We could get away with having 64 speakers everywhere. A touring show doesn't do this much, but we could do that. So each one of these things is its own audio file. Dice que claro, como este show no era de tour, sino era un show de un lugar fijo, el de Dubai, podían salirse con la suya de tener, no sé, 64 parlantes asignados a cada uno de los sonidos. ¿Cierto? En un tour no se podría hacer eso. Let me find a good example here. Strings, okay. Yeah. Okay, so when the last bike leaves, what we were hearing before, Eso es lo que escuchábamos cuando la última motocicleta se iba de escena. I'll solo it. Ahí está en solo. Right, and here's the pizzicato. Oh, let me solo. Y ahí está el pizzicato por separado, el bajo. Okay, 50, there's actually 25 channels of this. Son 25 canales de eso. It looks like there's 50. The reason is there's a channel A assigned to 1 and 2, and a channel B that I made it so there were 2, just so I could overlap. I could have dice que one. ya son 25 canales, pero aquí parecen haber 50. Dice, ¿por qué hay 50? Porque él hizo una versión A y una versión B de cada uno, solamente para poder hacerle como un overlapping, poder superponerlos. Right, so there's really, these two are really just one channel. I have just made it 2 strips in Ableton. It doesn't come out it comes out as one thing. They're both assigned to outputs 1 and 2, and this is 3 and 4. Claro, son el mismo output, solamente está diseñado para All que the puedan way salir juntos. up to 49 and 50, because it's left and right. Everything is still in stereo. There is one file for the left channel and one file for No. the right, That's the point. They're both doing the same thing. Los dos It's están haciendo just, lo mismo. it's just to make it so one can start while the other one's fading. Está because- hecho para que uno pueda partir cuando el otro está terminando. If Sí. they're like this, when you go to this one stops. So to make a fade, Está hecho para poder hacer un crossfade, porque si fuera un solo canal termina y tiene que volver a partir, entonces hace que cuando este esté terminando este loop, empieza a entrar el otro y así no se nota el silencio, y por eso son 2 por 25. it's like the birds. When the birds are going, oh no, when the pearl hits the water, whoops, sorry, I have to Cuando la find, perla golpea there it el is. agua. Ahí está. when the pearl hits the water, I can trigger the birds, Puedes superponer los pájaros cuando...
because wherever that is, I don't know where it is. No sabe dónde está y quiere tener que ir a encontrarlo para ponerlo en solo. Pero S- Somewhere in there, there is a left está tratando de two encontrar el together. otro. Well, I Yes, can't find it. O sea, se entiende la idea de que puede superponer Ok. las cuerdas con los pájaros, pero también después hacer entrar la otra cuerda mientras esta se va yendo. Because this is nuts, as you can see, 'cause Esto I es de can't- locos, como se pueden dar cuenta. I created this. You go back to the normal, sort of this side. Here is stereo A and stereo B. This is the exact same thing. It's a mix down of the entire thing, but you don't hear it, but I can at least see it. Dice que, claro, como esto es de loco y desordenado, él creó una parte donde hay un mix down, una mezcla en canal estéreo A y estéreo B, donde no se puede escuchar, pero al menos él puede verlo. I can see, here's the pearl hits the water. Puede There's- ver el audio de la perla cuando toca el agua. There's these little squares are stop buttons. Y esos pequeños cuadritos son botones de stop. Okay, if there's a stop button here, add a stop button. This will, if I solo it Lo va a solear. Si hay un botón de pausa, creo un and botón. trigger it, if I hit the next, Se va a it pausar. stops. If I get rid of the stop button Si borra el botón de stop, and do that again, para el audio, no se va a it pausar. doesn't stop. So that's why there's a left or an A and a B. Y It's por eso not es que left tiene and un A right. un A y un B. So I have this stereo A and B just so I can see what I'm doing. Tiene esos canales para ver lo que está haciendo, cómo va avanzando en toda la mezcla. And also, because we're running 50 channel or 25 A and B channels of these wave files, they're all assigned to different outputs. It's the first is 1 and 2, the second is 3 and 4 on this huge matrix Claro, of dice que 64. también como tenemos 25 duplicados por 2 y cada sonido está asignado a 1, 2, a 3 y 4, a 5 y 6 en una especie como de matrix, ¿cierto? Una matriz gigante donde están todos estos sonidos. When I go home at night and I want to play with the program, I can't hear it. I can't hear it unless I reassign all those 50 channels to 1 and 2, because my computer is just 1 and 2. Claro, dice que cuando se va a la casa y si quiere trabajar esto en la casa, no puede escucharlo porque tiene que reasignar cada una de esas salidas que eran como 50 parlantes distintos, a solamente un izquierdo y derecho, un estéreo. Entonces So, por eso él arma este mix también para poder trabajar en la casa. but I want to hear this at home. Quiere escucharlo en So la I casa. have this stereo A and stereo B mixed down just so I can hear it, just so I can be at home. And, you know, I just turn these two on, and then that's all I'll hear. I can solo this and just trigger the last bike leaves. Now you're hearing the mix down, Y ahora estamos escuchando la mezcla, which isn't used in the show. que It's no se just- usa en el show porque está asignado a parlantes distintos. Okay, let me show you a couple more things. Dice que nos va a mostrar un par de cositas más de lo que hace. Okay, this whole section, can you see my mouse? This whole section, this scene A, let me get Toda rid esta of sección, esa de que dice escena A, la que está en rojo, scene A, that's the master MIDI, how the show is going to jump around. All that MIDI triggering next, or however I want that to work, all that information is there. en esa línea está el máster de la escena y cada vez que le da next, ahí es donde se está moviendo y se está controlando de manera general todas las otras partes. Okay, in the old show, somebody might get hurt, and so they're not going to do the trapeze act. They're going to put in a juggler. Dice que en el show antiguo alguien se podía lesionar, por ejemplo, el trapecista en un movimiento se lesionó, entonces después no van a poner al trapecista y van a poner a un juggler, un malabarista. And that's where you make a mistake. Y ahí es cuando uno puede cometer un error. Because
for the last 50, 100 shows, you went into the trapeze act. And all of a sudden, the juggler's coming out. Dice, ahí te puedes equivocar porque hiciste 50, 100 shows apretando el botón porque sabías que venía el trapecista y de repente aparece un malabarista porque se lesionó el trapecista. So it's hard to remember. When you're in the middle of a show, it's hard to always remember this one stupid detail. Yes, no trapeze. Claro, es difícil recordarlo cuando lo has hecho tantas veces y ver y cometer ese pequeño estúpido error de darle para adelante cuando entró el trapecista y no era lo que había que hacer porque cambió. So I came up with, Inventó un sistema para esto it también. was one of those things where I was like, duh, why didn't I do this a long time Dice, ¿por qué ago? no se me ocurrió antes? We had an act called the Wheel of Death. It was one of those, those two wheels and they fly around. Tenían un acto que era la rueda de la muerte, donde tenían estas dos ruedas que van girando y giran, vuelan alrededor. So here's the Wheel of Death. Ahí está la rueda de la Very muerte. pretty. Very pretty song. Okay. And he might be out because he would twist his ankle all the time. So, Podía no estar porque se torcían los tobillos todo el rato. so I came up with a very simple, once I finally thought of it, here, no Wheel of Death. Un recordatorio más simple, no hay rueda de la At muerte. the top of the show, before the show starts, I just turn that channel on. Y activa ese canal. Sabe que no se torció el tobillo, hoy día no hay rueda de la muerte, entonces aprieto ese botón. And now, because this is activated, this thing is just going to tell it to jump. It's going to jump to wait. Let me do that again. Let me get rid of this so I can see what I'm doing. Where is he? Okay. The pearl hits the water. Then we play a song, but it's now the No Wheel of Death version. I hit that. And see, we skip over the song, and I didn't have to think about it. Entonces dice, claro, si él marca el botón, no hay rueda de la muerte, cuando él apriete el botón para ir next, va a saltar toda esa sección y el show continúa adelante. And because I would forget. You do forget. You're in the Porque middle of doing a show, Me podría olvidar. and you can do as many of these. Look at this one. Y puedes hacer varios de esos para en el caso de que no haya tal evento, se marca y pase, ¿cierto? El MIDI y te tire hacia otro lado. You can put as many of these. This jumps like crazy. No. Al marcar ese saltó toda esa sección, porque hay otra escena que tampoco está. The hard part is, this was hard. Esto fue Is- duro. If there's no, this was the globe of death. The Este era el GOD. globo de la muerte. It was bikes inside motorcycles in this wheel. Ah, no se lo han visto en los dibujos animados, que claro, es como una rueda grande donde hay motocicletas que están dando vuelta adentro. Where this became a challenge, and I managed to always do it. I don't know if I always could, but can you turn on both and still have it end up in the right place? Can you have no wheel of death, no globe of death, no bungee straps? Can you make it so this all works together? So Claro, él dice que el problema acá, como la dificultad de lograr era, para quienes ocupan estos software, yo igual ocupo un poco estas cosas, logro entender, el problema es como de programación. Porque que tú le digas que salte eso significa una cosa, que tú le digas que salte lo otro, lo lleva a otro lado. Pero había una manera de hacer que si yo le digo, no hay la rueda de la muerte, ni hay la esfera de la muerte, salte todo lo que tiene que saltar y aún así llega al lugar correcto. because it wasn't just the act was out. There was a bow at the end of the show. If the Wheel of Death guy wasn't there, the bow music was different because he didn't come out and take a bow.
So Entonces, not only además hay como una reverencia al final que tiene una música, pero si el del aro de la muerte no apareció, la música de la reverencia al final es distinta porque él no va a estar haciendo una reverencia. Entonces so también cambia. so that one button of no wheel of death also had to control the bows. But it was doable. It was you just got to think where do I need it to go? And what you can do is if it goes this is hard to explain. If it goes to Wait, the wait, wait. Entonces, lo que había que hacer era que alguna manera de programar para que ese botón de No Will of Dead también considerara que no estaba la reverencia de ese personaje y pudiera también saltar eso o modificar el audio. let me and then I'll be done. I'll be done with this. y ya termino con esto. Okay, let's go back to where we were before the wheel of death. Desde antes de la rueda de la muerte. The pearl ¿sí? hits the water again. It was a theme in the show. Si la perla golpea el agua nuevamente. It's a very quiet. And this guy, Antar, kneels. This guy falls to his knees. Y un tipo se arrodilla, este personaje se He arrodilla. falls to his knees. I trigger. And it goes to the wheel of death. Y va a la rueda de la muerte. It says dummy. Dummy meant it was going to go automatically. At the end of that song, I didn't need to trigger this lovely wheel of death. I didn't need to trigger it. Dice, It would claro, go esta era una automatically. versión automática que si todo salía bien, va a la rueda de la muerte y después va a lo siguiente sin que él tenga que darle next. Okay. The reason it goes automatically La is razón por la cual va because automáticamente, when the guy falls to his knees, in that clip is a next. There's a porque dice next que en el trigger. momento que lo que él dispara cuando este personaje se pone de rodillas, hay un botoncito MIDI que dice next, por ende se adelanta. At sola. measure 57.1.2, that you just gotta work that out. But it's possible. So here became a new problem. The song, we still need that song, but we don't want the wheel of death. We want to go to another song, the song after. The trouble is, at the end of that song, it's going to go automatically into something, and I don't want it to go automatically. Dice, todavía necesitamos esa canción, cuando no hay rueda de la muerte necesitamos que se salte eso, pero aún así eso después va a llevar automáticamente al siguiente paso y ya no queremos que eso pase automáticamente, entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? But you can have as many of these things as you want. So what I did was, like this, sounds like this, right? I put in another one that was exactly the same, Puso otro igual, only it's the no wheel of death version. The only difference, it's exactly the same thing, copy, paste, duplicate. It doesn't have the next. claro. Entonces uno te lleva a un camino que tiene el next automático para la escena del Wheel of Death y la otra no la tiene, por ende no tiene ese botoncito que te lleva automáticamente. Which means then this no wheel of death MIDI that's in this channel has to go the one before this music, because it has to choose which of these two identical ones it's going to take. Claro, tiene que ir hacia Possible. atrás ese archivo porque tiene que ir hacia atrás para después poder elegir a cuál de esos dos caminos, cuál de esas dos versiones se va a ir. It's very possible. Dice que es muy So you posible. just got to back up enough until, okay, where can I make it go? Solamente tienes que volver hacia atrás al ser punto suficiente en donde tú puedas decidir hacia dónde moverte. Y él dice además que de estas como condicionantes puedes poner todas las que tú quieras. Entonces puedes generar un montón de caminos posibles para situaciones que puedan llegar a ocurrir. Y hay que ver un poco la cuchara y esto tiene que ver como con la interactividad en el arte en tiempo real. Una idea de que la música se relaciona en tiempo real con lo que está ocurriendo en la escena y no que la música preconfigure lo que vaya a ocurrir, tiene que poder reaccionar a todo. Okay, what is annoying about this? Que es muy molesto de esto. All these, right? This next that you see down here. Todos estos next de ahí, If you put in
if you duplicate one of these tracks, make du- another one, they're easy to put in, but as soon as you do that, you have messed up. If it's going to jump over, it now needs another one. Dice, si tú puedes llegar, copiarlo y pegarlo y lo duplica, está todo bien, pero como eso tiene esos mismos saltos, te arruina como toda la programación de hacia dónde se tiene que mover y tienes que volver a entrar a meter mano. And all these things, they all need one more. So that's hard to keep track of. Claro. O sea, cada paso que tú tomas en esto tienes que tomar en consideración todo lo que programaste antes, porque si no podéis embarrar toda esta automatización. Okay, so real quick, Entonces, muy rápidamente. I always conducted with a microphone, and 1, 2, ready, Siempre and dirigió con uno de estos micrófonos para los músicos. eventually I got rid of the microphone Eventualmente se dejó de usar el micrófono, and actually recorded myself and put it in here. se grabó y también se dispara con teclas, para no tener que decirlo. And 1, 2, ready, and. Partly because it was so loud where I was that when I turned on my mic, the drummer was like, oh, it was too Dice que loud todo for era tan fuerte, todo se toca tan fuerte que entonces cuando él prendía su micrófono y hablaba, podía saturar, por ejemplo, al baterista. And Entonces, más controlable el audio cuando ya está grabado. so that's this channel, is the talkback. This channel is the click. Uno es la marca de habla de él, el otro es el click, el metrónomo que también está pregrabado. It's still a click. Let me play you the click. I'm the only guy who does this, because I know from talking, nobody does this. I actually make a click that sounds nice. Dice, esto nadie lo hace, nadie se preocupa de hacerlo, pero yo me preocupé de grabarle un click que suene bien. Quienes son percusionistas acá y han tenido que grabar en estudio con ese click que te rompe la oreja, muy desagradable. Él quiso hacerlo agradable. Nobody does this. I Nadie, know nadie lo from hace, talking. nadie se preocupa de esto. And I play with this all the time. I'm always, one note's too loud, I'll change it. Si una nota está demasiado fuerte, él lo cambia. At 10 shows a week, that one note will drive you nuts. Claro, con So 10 veces el mismo show it's a la worth- semana te va a volver loco escuchando con ese It's, sonido it's que te worth the molesta. time. Okay, this channel, time code is, I don't know what it is, I don't know how to make it, but I am responsible for sending it to, it's just a code of numbers. It goes to the lighting department, it goes to the projection, the video projection. They are syncing their stuff to the music. Claro, ahí él nos está mandando, es un timecode, ¿cierto? Una lista de tiempo que no está sonando nada, sino que está mandando esos datos a la parte de video y a la parte de iluminación, porque el video y la iluminación se está sincronizando con la música, pero no con la música que suena, sino con los datos que él está enviando. Okay, and all this section here is actual musicians playing. So a musician could be out. I can just could be out. I have recordings of the musicians playing, which is tricky. It's tricky, but possible. And Kidam, the old Cirque du Soleil show, was actually the first show to have this, to build this, to have any musician or all of them be out. It was possible back then if you really fudged the technology. Dice que Kidam, con este espectáculo, él también tiene a todos los músicos pregrabados. Por ende, si a alguno le pasó algo por alguna razón, o no está, o cualquier cosa, puedes llegar a tener el espectáculo sin ningún músico, con todos pregrabados. Te faltó el guitarrista, por alguna razón no llegó, hubo un choque, se enfermó. Está pregrabado también y lo tiene ahí en una tecla para dispararlo cuando corresponde. Okay, Okay. this was all the intro to how do you do the job, how do you get the job, how do you keep the job. Así que toda esta parte técnica es como en forma del intro para lo que él quiere tocar, el punto central, que es cómo obtenís la pega, cómo haces la pega, pero cómo te mantienes en la Okay. pega también. So I'll try to make this not go on forever. Entonces, When you're to do the job,
para hacer la pega. There's really like two categories of doing the job. Hay dos categorías para hacer este trabajo. One is what you do when you're not doing the show. Lo que haces cuando no estás en el show, You are considered a manager. eres Right, you are considerado como un managing- administrador. You're managing the band, you're managing the music. Because of this, there's a lot of sort of corporate management bullshit, I'll say, where you have to play this game. You have to deal with it. Así que tienes que administrar la banda, tienes que administrar la música y en esto hay un montón como de bullshit, de mierda corporativa Yeah, con la que uno tiene que bullshit. lidiar y es parte de la pega como Yeah. administrar estas relaciones como políticas de alguna Yeah, manera. yeah. And the trouble with this is you are not really a manager. Y que tú no eres realmente un manager, Because- tú eres un músico. As Cirque du Soleil became a bigger corporate structure, it became there's more management, and they don't understand the difference between managers and leaders. Dice, mientras esta empresa, Cirque du Soleil, se vuelve más corporativa, hay más de este tema de management administrativo y ellos no entienden, dice en la crítica, la diferencia ¿Qué? entre lo que es un líder y lo que es como un corpo, digamos, ¿Qué? un Yeah. gerente, podríamos decir, claro. And because there are so few leaders in people in a leadership position where you actually go out and do it. The managers, they organize, they inspire. There's an artistic director in charge of the whole artistic department, the athletes and the band. He inspires, he comforts, but when it's showtime, he sits down. The band leader goes out there and risks making mistakes and is seen by the public. It's a completely different job as far as the band is concerned, as far as the way they view you. Ya, Could- porque dice que hay un director artístico que de alguna forma como que inspira, que contiene, que se preocupa de los músicos, de que hagan las cosas bien, pero en el momento del escenario entra el director de banda, que es el cargo de él, y de alguna forma es como el que se ve en la cancha y al que le llegan los palos, es el que puede el que tiene el riesgo de poder cometer los errores, So ¿cierto? you don't have to do that much management, but you have to pretend you do, because they expect that's what they think your job is. So go along with it. Dice que no es necesario de repente hacerlo, pero es lo que esperan que tú hagas y de alguna forma tienes que hacer como que lo haces. You Es lo que esperan de ti. Yeah, well, El rol, asumir el it rol. just goes easier if you just have meetings, go to meetings. You Se te hace más fácil si vas a las reuniones y estás ahí como... you do have to manage the band. Si tienes que You are administrar la banda, responsible for the band, and every show has a theme, a style. Every act has a theme and a style. You have to have the music sound like that. dice que tienes que administrar la banda también en el sentido de que cada espectáculo y cada escena tiene como un estilo en particular y tú tienes que administrar a los músicos para que se enchufen también, tiene que sonar de esa manera como se espera y esa es parte del trabajo, que no es solamente lanzar la secuencia y grabar y disparar, sino también hacer que los músicos se enchufen con esa sonoridad. So if you have a guitarist who thinks he's Eddie Van Halen, and that's not the trapeze, it's your responsibility to manage his of what he's doing. Claro, dice si tienes un guitarrista virtuoso que se hace tapping porque cree que es Eddie Van Halen y ese no es el tipo de solo que tiene que tener en la parte del trapecio, que es más tranquila, es tu responsabilidad, es parte de tu pega decirle a esa persona que se ponga en línea, digamos, con lo que debería sonar, But administrarlo. my advice, though, having done this for 20 years, if you say, I need it to be more lyrical, if you say anything that is, I need it, it doesn't work because the person spends the rest of his time, is this what Jim wants? Is this what Jim wants? Is this Dice que en too su lyrical? experiencia, 20 años haciéndolo, la solución no es decirle al músico, yo necesito que esto suene más lírico, por ejemplo, no tan rápido, porque el músico le va a meter en la cabeza de cada vez que está tocando, ¿será esto lo que quiere Jim? ¿Será esto lo que quiere Jim?
en su experiencia eso no funciona como indicación para un músico. So don't tell him, that's what I want, I'm the boss, it goes like this, because it won't work. Yeah, it takes longer, but watch the show with him, watch a video, get him to want, I see, of course it doesn't fit. And the trapeze is the soloist, is what's going on, and make the musician want to do it. Because then the musician is doing it from here rather than, is this what he wants? Because that you need them to feel like they are doing what they want to do. So Dice que claro, es más largo, pero es mejor, dice, acompañar al músico, sentarse con él, ver el video de lo que tocó y de alguna forma que ese mismo músico quiera cambiar la forma en lo que está tocando porque se da cuenta que, por ejemplo, no es el contexto para lo de un trapecio y así sale de él y es algo que él desea hacer en vez de algo que el director le obligó a hacer y que le hace preguntarse todo el rato, ¿será esto? ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será esto? Lo que necesita. And the other job you have to do when you're not performing is that Ableton stuff. They will come to you and say, Jim, the guy broke his foot, he's out for a month, we need to cut 24 seconds. Esa So es la otra you- parte de la pega, es toda la pega que haces en Ableton Live, fuera, en tu casa, digamos, y que te dicen, oye, él se rompió el pie, está fuera un mes, no va a estar, necesitamos cortar 24 segundos exactos de esta parte. Sí, arréglalo. You have to come up with something that sounds good that's missing 24 seconds. But still, and it's totally on you how you want to do it. Because maybe cutting that exact 24 seconds is not going to work. But if I cut 12 over here and 12 over here, it sounds good, it lines up kind of, and then lines up at the end. But this is a lot of management, or a lot of time. You have to program this thing. You have to program it to do it for a month, because you don't want to lose what you got, and you have to rehearse the band. Dice que, claro, la solución no es tan lineal, puede no ser corto estos 24 segundos, porque a mí se me descuadra con esto, o justo cortar esa parte arruina la onda del show en ese momento, entonces ver si corto 12 segundos acá, 12 acá, vuelvo a cuadrar esto, y esto se alinea al final. Entonces es un trabajo también creativo que toma mucho tiempo porque tiene que reprogramar todo el sistema para que durante un mes haga esto y no quiere perder el trabajo previo tampoco. ¿Mm? Okay, so you do those three jobs, the corporate management, pretending you manage the band, and you rebuild the order of the show. Those are what you do when you're not performing. You don't have to repeat. Dice que esas son las dos partes, ¿cierto? Pretender que administras toda esta parte corporativa y arreglar todo fuera cuando no estás ensayando para que las cosas funcionen en relación a los cambios que pueden haber. When you are running the show, you're doing 4 things at once, Y cuando estás en el show, estás haciendo 4 cosas al mismo which tiempo. any one of these is a full-time job. So it's kind Y of cada una de esas es como una pega de jornada laboral completa. Y te haces 4. So I say this in all seriousness. My afternoon nap is the most important time of my day because I got to be awake. Dice, claro, su siesta es el momento más importante de la jornada laboral I gotta porque be tiene que sh- estar despierto. Muy despierto. 11 o'clock at night when you're finishing the second show, you still got to be sharp. So, the 4 things. One is you're playing your instrument, Uno, tocas tu instrumento. right? And you have to be as good as everybody else in the band because you're a leader. Tienes que And ser so- igual de bueno que todos los de la banda porque además tú eres el líder. They will do a great job if you are just strong and you just have the attitude of, pardon my French as they say, but don't fuck up my show. Claro. They will get in line. It'd be the same as if you were on stage with Sting, right? Sting wouldn't need to inspire you. If he's standing there, it's enough, you know? Dice, claro, primero tienes que tocar muy bien y tienes que tener la actitud de que lo estás haciendo bien porque tú eres el líder y tienes que poder inspirarlo. Y dice como, claro, perdonando el lenguaje, es como no me cagues el show. Y la manera, dice, como Sting no necesita inspirarte. Sting se para, toca y hace su show y todos los músicos lo siguen porque está siendo muy bueno en lo que hace.
Entonces esa es una de las cosas, la primera cosa que hay que tener presente. So you're playing your instrument, you're running the sequencer, Segundo, estás corriendo todo este programa, toda esta secuencia. which is, it has gotten simpler with the next. It still can be a full-time job, and on some shows, it is. Some Dice, shows si bien esto es don't. más simple, porque ahora tiene el next, en algunos shows también puede ser un trabajo a tiempo completo, porque pueden pasar cosas. Some shows have no band. They have a playback. They have no band leader. They have a playback technician. Algunos he shows do- no tienen banda, por ejemplo, entonces tienen un técnico que hace el playback. And all he does is that. Y lo único que hace es esto que él está haciendo mientras está tocando y está secuenciando esto. Okay? Okay, number 3, depending on how complicated the composer wrote it, you got to follow a gymnast, an acrobat. You have to know the acrobats. You have to memorize his routine, depending on how complicated it is. Es independiente de lo complejo que haya hecho el compositor, tú en el escenario tienes que seguir a un gimnasta, a un acróbata. Okay, because it could be easy. Y tienes que saber lo que hace, tienes que aprenderte la rutina. If the music that a composer wrote is simple enough that you start it, and all you have to do is line up at the end, you can ignore it. Dice, You don't, si la it doesn't música matter que- what they do, because si la música el compositor hizo es simple, tú puedes simplemente darle play, ver lo que hace y alinearte al final, cerrar bien al final. Si es que es simple, si es que es compleja, es un tema distinto. And the fourth job is, while you're playing, you're listening to the band, because they're still your band. It's on you to have them play well. Y la So cuar- that's distracting. It takes your brain. La cuarta es escuchar a la banda que está tocando en vivo, porque aún todavía son tu banda y depende de ti que lo estén haciendo bien y que estén sonando bien. Y eso además consume mucho proceso mental, porque estar escuchando mientras estoy tocando, mientras estoy tirando la secuencia, mientras estoy viendo a los gimnastas, ese hecho de estar escuchando te consume mucho proceso mental también. Okay. How do you get this job? Used to be, it was who you know. When I first auditioned, they didn't know me, but I found an ad on the internet. I called them up. They said, can you be at number 2 something street Friday at 10 in Montreal? Dice, ¿cómo consiguió la pega? Vio como uno de estos afiches que estaban pegados, puede estar el viernes en la tarde, no recuerdo qué hora dijo, en su misma ciudad, en Montreal, para una audición. Ok. Okay, I did. Y fue. I lived in Philadelphia, 12-hour drive, stayed in a hotel. Manejó 2 horas, estuvo en un hotel Yeah, and just showed up. y llegó. And the person who auditioned me was the original band leader. So it was a lot better than it is now. Es decir, la persona que lo audicionó, que le tomó la audición, era el director de banda original, y que eso lo hizo como bastante más tranqui, mucho mejor de cómo es el proceso de audición ahora. Now there's a casting department. Ahora hay And un the casting departamento de department has a lot of power. They also cannot tell who has talent. And I know this from experience, because they would send me videos. If I needed a new guitarist, I would get videos with their recommendation of who I should pick. Sí, este departamento de casting ahora tiene mucho poder y al mismo tiempo dice, no son muy buenos en detectar el talento, porque finalmente me terminan mandando los videos a mí igual para elegir quién es el que se queda con la recomendación de ellos. Originally, a guitarist would show up. Yeah, I'd need a new guitarist. The old one would have stopped. A new one showed up. I didn't know who he was. My artistic director would, Jim, this guy's he's not good. He's not, don't look at me. I didn't hire him, and I'm not running a school of how to train. Give me the power to audition. So they did. Dice, claro, que anteriormente le llegaba el director artístico, le traía un guitarrista nuevo, él no sabía cómo tocaba, ¿cierto? Y después le dice, bueno, pero hoy está tocando mal. Y él dice, ok, pero no es mi problema, yo no lo escogí. Así que él solicitó
que pudiera tener el poder de decisión respecto de qué músico integrar a la banda. So they would send me then, the casting department. I'll give one example. They sent me, I needed a new guitarist. I had a list of 14 guitarists. Necesitaba un guitarrista nuevo, le mandaron una lista de 14. They had made videos, because there's, in the casting department, you can download this audition material, you play along with it, it's a click and a song, the tracks of a song. Dice que tienes que grabar para audicionar como músico, eres guitarrista, te descargas un audio que tiene un clic y tiene la base y tú tocas encima de eso y haces un video y te mandas tocando, así audicionas. And it's not a lot of help when you're trying to tell if somebody can play, because you can play with no groove at all and sound pretty rhythmic, playing along with a click and tracks, if the person listening to you can hear the click and the tracks. Dice que es medio engañoso porque puedes tocar como sin mucho groove, sin mucha onda, pero es difícil darse cuenta porque cuando tú estás viendo el video estás escuchando las pistas y estás escuchando el click. Entonces como que te suena, en tu mente suena cuadrado y suena bien, como que no es tan fácil darse cuenta si tocan bien o no. So I started looking on YouTube for these. I had the names. I would see what else was on YouTube. Entonces lo empezó a psicopatear en YouTube, digamos, The a number ver qué otras 12, cosas tocaban. the number 12 guy, near the bottom of their list, I found him playing a video. He's playing in Paris. He's French. He's playing at a festival. The bass player and the drummer are Steve Vai's bass player and drummer. Y él dice que el número 12 lo empieza a googlear y lo ve tocando en un festival en París porque era francés y el batero y el bajista que tenían eran los bateristas y el batero de Steve Vai, uno de los guitarristas, digamos, más virtuosos que hay. Amazing. I hired him right away, of Y lo course. contrató al tiro por eso. You know, they did the same with the drummer. They sent me 4 videos. The one I chose was number 4. They don't know, they can't really judge the talent. What they look at, I went back to see there's a CV, you fill out your CV. The CV of the number 1 and 2 and 3 said they had played for the Lion King. They had done some kind of theatrical experience. My big point is, if you want to be a Cirque du Soleil band leader, get your CV together, because that's what they're going by. Do some high school musicals. I'll volunteer to help out. Do anything that says music director or any kind of theatrical experience, not just play in a band, because it doesn't really matter how good you are. It matters what your CV says. Dice que en este caso, si tú quieres ser contratado por el Cirque du Soleil, importa mucho tu currículum. Eso se está dando cuenta porque él elegía a los mejores músicos, pero notaba que el departamento de marketing le mandara los mejores currículums. Y si tú querías dirigir, decía, métete en espectáculos como de colegio, dirige bandas, dirige coros, porque eso es lo que están buscando, que aparezca. I wish Ernesto was here, because Ernesto, we all know Ernesto. Ernesto Calderón, el profe que hace práctica instrumental y He dirección. could get this job tomorrow. Él podría obtener esta pega Because mañana. his CV shows all sorts of musical direction jobs, and he plays world instruments. He plays accordion. He plays what's it called? The Shakuhachi, Kenya, yeah. Claro, dice que él tiene un currículum de dirigir distintos tipos de agrupaciones de distintas músicas y además toca world instruments, como instrumentos del mundo. Toca acordeón, toca quena, toca shakuhachi japonés. Entonces tiene un currículum que se ve como muy cool para este tipo de pega. Y él podría tener esta pega mañana, según Jim. If Ernesto knew Ableton and could pass that test of assembling it, he'd be in. He'd be in. Si supiera instantly. Ableton y poder hacer estos majamamas de programación. So a lot of it will take time to get the job. You need a CV that looks good, that has some experience, that they think means you are qualified to do this. Claro. Toma tiempo construir un currículum para que ellos vean y parezca que estás capacitado para abordar algo así. Okay, very last. Yeah. I only got 4 minutes, so there won't be Yeah. questions. 4, yeah. The very last thing I want to say, how do you keep the job? ¿Cómo te mantienes en la pega? And the reason I want to say this isn't really about music at all. Y no tiene que ver con música. It's because
I'm on LinkedIn. We all know what LinkedIn is. Dice que está en Right. LinkedIn, esta red social, ¿cierto?, donde tú subes tu currículum. It's all corporate, how to manage your career. And they send me links to blogs or articles about what is your most important skill. Y él dice que le mandan a él permanentemente links, blogs, artículos respecto a decir cuál es tu skill, tu habilidad principal, tu habilidad más importante. And it'll be, this week it's adaptability. And the week before it's transparency. And the week before it's communication. Dice que cambia la tendencia, una vez es adaptabilidad, después en la semana siguiente es comunicación, ¿cierto? La otra vez es transparencia. Right. That's only half the story. It's true, but it's only half the story. Eso es And I verdad, pero want, es I solo la want mitad. you to remember this later in life, no matter what you go into. I'll stay with Cirque du Soleil. There's an artistic director who is your boss if you're the band leader. There's an artistic director, a technical director who's in charge of all the lighting and everything. Dice que es importante recordar esto también, que hay un director artístico que está a cargo tuyo, hay un director técnico también que está a cargo tuyo en otro aspecto, Okay. la iluminación. Your boss is the artistic director. He's the one who's going to fire you. He's the El one, director artístico es el que te puede echar. right, he's the one who's in charge. So, don't think about yourself, think about him. No pienses en ti. Dice que esto es importante que ustedes lo recuerden independiente qué línea de trabajo quieran seguir. No pienses solo en ti, piensen en aquel que está a cargo de ti. Okay, he is exactly the same as you. He doesn't want to get fired. Él He tampoco wants- quiere que lo despidan, dice igual que tú. He wants to keep his job. So if he does fire you, it's because he's doing it to help himself, to make himself look good. So you have to think about this guy. Don't worry about yourself. Dice, porque Think si él about te the- despide es porque algo le está pasando a él con lo que tú estás haciendo y quiere él verse bien. Quizás hiciste algo que lo hizo ver mal. Because Entonces, no he pienses has, solo en ti, piensa Yeah. en el otro que también quiere, que está arriba, más arriba tuyo, que también quiere mantener la pega, porque también lo pueden echar porque tú hiciste algo. he has a boss Él who's también tiene un going to jefe. decide whether to keep him. So I can think of 3 ways you can make him look good. Dice, 3 formas en que puedes hacer que se vea bien. One is to do your job well. Uno es hacer tu trabajo bien. Because when his boss shows up, how does the show sound and look? So you got to do your job well. Dice, That's porque después obvious. aparece su jefe y va a ver cómo salió el show. Bien. The Súper. second thing is be easy to work with. Sé fácil para trabajar. O sea, que Don't- sea fácil trabajar contigo. Don't take up any of his time because this poor guy, he has to manage, I'll say 4 things. He's got to manage the band. He has to manage maybe 50 acrobats. Tiene que administrar a la banda, a 15 acróbatas probablemente, And some are Russian and some are Chinese, and it's just, de distintas nacionalidades, ruso, chino. he has to manage the wardrobe department even. Administra el departamento de And- vestimenta, o sea, está hasta las manos. No le quites demasiado de su tiempo. And O sea, which is not that simple because they all want to make beautiful costumes. The truth is, they're doing the laundry. 6 hours a day they're doing laundry because of the show. que además esos 6 horas al día están lavando, quieren hacer ropa hermosa, pero 6 horas al día están lavando. So, Entonces, tiene que preocuparse en muchas cosas. and he has to manage the physio department. El departamento fisio como de Yeah. rehabilitación, los kines, todo If eso. somebody breaks their foot, the physio says that person is out. He's got to deal with that. So he has an impossible job. Tiene un trabajo imposible. The last thing he needs is for you to be taking up his time and for the band to be complaining about you. You just want this to be the easiest. He never has to think about what you're doing or you're complaining or you just don't take his time. So he can focus, so he can make himself look good to his boss. Claro, dice que como se tiene que preocupar de todas esas cosas, no puede lidiar con que los músicos se estén quejando de ti, o que tú te estés quejando permanentemente, o que haya problemas con el trabajo, porque él también necesita su tiempo para hacer otras cosas y necesita verse bien con sus propios jefes también. But there's one more thing you have to do. Y hay una cuarta, está For la this cuarta poor, cosa. this sí. poor guy. You have, even though you're going to take up no time, you have to be communicative. Y aunque no le quites tiempo,
tienes que saber comunicarte bien. because his boss is going to say in the weekly Zoom meeting, Porque en la reunión you Zoom know, semanal how is the band doing? te va a How is our preguntar band cómo está la banda. and how's the band leader? And he has to be able to say, he's doing well. The band is happy. They've been working on something. Yeah, he can't just say, actually, I don't know. It looks good, Claro. but I Y haven't tiene que talked. saber cómo está funcionando. Si le preguntan a tu jefe cómo está la banda, cómo está funcionando el show, él no puede decir, es que no sé. So Por ende, uno tiene que saber comunicarse. it's a bit of a waste of your time, Es un but poco you- pérdida de tiempo de uno, dice. but you stick your head in his door and say, I changed the 8 bars of this thing, and it sounds better. It matches the lighting, and I just want you to know. And you probably can't hear the difference, but you let him know. Y you eso know. entonces me mete en la cabeza, le dice, oye, cambié estos 8 compases, creo que funciona mejor con las luces. Y dice, probablemente no se va a dar cuenta, no va a poder cachar la diferencia, pero va a saber. Y, ok, cool, estamos ok. Yeah. Sí. I know it's just corporate, but this is true for this would be true if you were in a bar band. There's a manager and a club owner. Esto The también es man- cierto si tocas en una banda que toca en bares, porque también hay un administrador del local y hay un manager. It doesn't matter how good your band is; it's whether the manager will look good to the bar owner if he hires you. No importa qué tan bueno seas, es que también se va a ver al administrador del local con el dueño si es que te contrata a ti. And I'm only telling you this because LinkedIn doesn't say. I just haven't read it anywhere. Claro, y dice, les cuento esto porque en LinkedIn, esta plataforma de currículum, no puedes saber, no lo dice en ningún lado, si la persona hace bien eso o no lo hace bien. Okay. Okay. Thank you. It's been fun. I could talk about myself all day. Muchas gracias. Son las 14:33, la siguiente charla es a las 5. Creo que podríamos tener espacio para una o dos preguntas. ¿Ah? Yeah. A las 3 es la siguiente, sí. Para ir en break y para que coman algo, yo también necesito comer. Ya, ustedes dos se la ganaron. Oh. Muchas gracias, Roberto. Hola, Yeah. mucho, Oh yeah. mucho gusto. Tira Primero- la pregunta entera y yo la traduzco. Primero que nada, felicitarlo por su trabajo que hacen, maravilloso lo encuentro. He wants to congratulate you for your work. yeah, well, first. thank you. Yeah. Thank you. Mi pregunta, bueno, en base a lo que nos comentó recién en toda esta charla, tu trabajo, yo en mi vida he ido a un show de Cirque du Soleil, mi mamá fascinada cuando estaban los anuncios en la tele. He has never gone to a Cirque du Soleil show, but her mom loves it. He hasn't been to a show, but her mom loves Cirque du Right. Soleil. Pero me di como que me hago la idea de que básicamente todo lo que tiene que ver con la música y el show que se hace ahí es, como decía, con los triggers, ¿no es cierto?, manipulándola en directo con estos teclados donde cada tecla tiene una acción. Mi pregunta es que yo he visto que en algunos circos convencionales como que los trapecistas, los payasos se tratan como una familia. ¿Por qué Cirque du Soleil no podría hacer, en vez de hacer esto de como de samplear cada sonido para cada show, traer músicos, así como en directo, tocar así en vivo y juntar como los músicos como parte de la familia del circo también? Entiendo. Yeah. What he's saying is what you see like in circus culture, where like the cast is like kind of a family, the smaller circles. What happens in Cirque du Soleil that with the musicians, you are thinking more like an optimization in sampling and doing all this stuff. Instead, why they don't treat the musicians like a family, as you see in traditional circus with the artists, and it's all like, we can sample this, I can sample that, I can use only 3-4 musicians, you know. Right, but it's still so. Then it's 3 or 4 musicians. It's still a family. It doesn't change the feeling. It A doesn't change the feeling, and B, I can create a family because it's not me who decided to only use 3 musicians and a lot of tracks. I build a band with whatever they ask me to do. You can have 3 musicians. I can build a nice warm band with 3 musicians. So it doesn't, this thing doesn't have a personality that gets in the way of
of the warmth, the family of three musicians. My last show Dice que, only claro, had three. que We no got- cambia el feeling necesariamente el hecho de trabajar con estos samples y eso, y está el hecho de que él tiene que trabajar con gente que se le asigna de alguna forma, pero que eso no es un impedimento para que dentro de esos 3, 4, 5 músicos que hayan, además de las pistas, sí se pueda generar un ambiente cálido como de trabajo, un grupo familiar como lo tienen en los circos, como que él siente que no se interpone en el camino eso. And let me add to that. The reason I create a nice click, a click that sounds good, is because we, in our headphones, we have our own mix. We can get rid of the tracks. We can make them very quiet and listen to each other. So Dice it's que just a también- click. It's a little tiny bit of the tracks, just so we know it's still working. But it's really the click and three musicians. Dice, claro, que la razón por qué él programa unos clics que sean agradables de escuchar es porque en la mezcla interna que tienen de sus audífonos, él y los músicos, aún así puedes bajar las pistas a un nivel bien bajito y escucharnos más entre nosotros. Como olvidarse un poquito de que está toda esta tecnología y sentir ese feel de los músicos se puede lograr a través de los audífonos y la mezcla. And everybody has a microphone on stage. Todos we tienen un can- micrófono también We can all talk to each y se other. hablan. And it's normal if you watch the band in a Cirque du Soleil show and keep your eyes on them, serious song is going by, and all of a sudden they're all laughing. Some joke happened. They were talking. Y puedes ver que incluso aunque sea una canción muy seria, de repente en los videos se nota que se están riendo y de ser porque tiraron una talla mientras estaban tocando. Y ahí se nota que hay una comunicación interna también y un fiato. Bien. Yeah, Bien. Cortito ahí la última pregunta para que podamos pasar a la siguiente charla. ¿Sí? Hola. Yeah. Congratulations. Thank you. La pregunta es, que dejó muy claro que para conseguir un trabajo como músico, así en general, hay que tener un buen currículum, pero mi pregunta es, ¿cómo empiezas obteniendo un trabajo sin nada de currículum? Dice, he says that although you have been very clear to state that to get a job like this, you need a really good CV. How do you start? How do you get like your first jobs without having that CV? Uh-huh. Well, you won't. You need the CV. But you can do things like it. You can do high school, like I said, high school musicals. Yeah. Go do that for free. Let people know that you're available to help out. And eventually somebody will say, can you come? We're doing a little program over here. We need somebody to play the piano and teach the guitarist how to play along with you. Something that you can put on your CV that says musical director, even if it was you and a teenage guitarist. It's Dice gonna- que la respuesta es que no, que no vaya a poder conseguir la pega. Y que lo que hay que hacer es meterse en actividades, estar dispuesto a ayudar, a colaborar en cosas que sean del área de lo que tú te quieres meter. Aunque sea, por decir, ir a un colegio y ofrecerte a dirigir, o estos como musicales de fin de año para los actos. Claro, dirigir algo en una alianza, o incluso aunque sea, decía, enseñarle a un guitarrista joven a cómo tocar en ensamble junto con un piano, cualquier cosa que tú puedas poner en tu currículum, por ejemplo, en el caso de dirección musical, que diga director musical por cosa más simple que sea. O sea, por ejemplo, si quieres ser, no sé, el técnico en sonido de Metallica, bueno, parte yendo a las tocatas de tu amigo y ayuda, digamos, como a armar, aunque no te estén pagando, pero que tú puedas ir armando eso para que eventualmente él dice, alguien te va a ver y va a decir, oye, necesitamos para una pega para esto, ¿nos podrías ayudar con esto? Y ahí empiezas a entrar. Muchas gracias. Oh. Es que estaba esa paradoja de... Sí, le quería preguntar. Sí, He's allowed El jefe, to tengo sí, que hacer sí, que sí. el jefe se vea bien. No, Así no, que no. una pregunta más. Sí. Oye, la última. No, la penúltima. Si sabe cuánto tiempo se demoran en crear la música, componer la música. Yo sé que eres el director y le dan una música, le dan Claro. unos músicos y todo eso, y le dan un show, pero
si sabe cuánto demora ese proceso, quién lo hace y quién decide si la música está lista. How long does it take for a Cirque du Soleil composer to compose the music from when it starts, when the artistic director, I think, maybe said, okay, it's good? How long does this process take? Nothing. They do it. It's such a high pressure situation. He just sits in his room. Nowadays, it's digital performer. You know the program? Yeah, Digital. software It's just digital writing tracks. He'll just write tracks, and the next day, the person directing the show can hear the music and say, yeah, that works, or it's too much. It's being done instantly. Some composers have a whole lot of stuff they can draw from. They compose, and when I need that kind of thing, they already have it. But there's no time given to the composer. No, like, okay, he's going to compose. We'll be back in a week. It's way too expensive. The amount of people when you are creating a show, the amount of people that get paid more than the performers, the actual creators, it's an expensive group to have. So that composer's got to do it now. And then he does it. I've seen both composers I worked with, both different shows, just do it. Just like 8 bars, and beautiful. Se la pregunta cuánto tiempo hay, no hay. Siendo un espectáculo de tan alto nivel y tan caro, también tan cara la HH del compositor y de la gente que crea el show, básicamente la gente se encierra en su casa con Digital Performer y va sacando canciones, y el día de mañana las presenta y a lo más le dicen está más así, más allá y listo. But they're doing it in a program like Digital Performer. Y lo hacen en un programa como Digital Performer. It's not like they compose and then record. It just happens in that enough that you can create the show. Then I take the music and I may erase a part and have a guitar play that part. I can change the music. The music director has a lot of power. It's not like the composer, it's locked in stone. He composes, they create the show, and he's done. Parece que el compositor no es que compone y después graba, no, compone el software al tiro, listo para sonar, lo entrega y una vez que eso está bien, se le entrega al director musical, en el caso de Jim, y dice el director musical en el Cirque du Soleil tiene mucho poder y puede cambiar la música y es donde dice, ok, esta parte que está acá, voy a hacer que un guitarrista la grabe o que un guitarrista la toque. Pero el trabajo más bien de la creación es corto y es caro. Which is the responsibility. I'm not allowed to sit there on stage and be bored. Y dice, su responsabilidad es justamente eso, porque él no puede sentarse en el escenario y parecer que está aburrido. Hay mucha pega que tiene que hacer, y esa parte es su pega. It won't work. The funciona. performance of the show won't work. So if any part of the music is boring, I got to change it. Si ninguna parte de la música es aburrida o está mala, digamos, él la tiene que cambiar. So I did. Claro. Y lo hizo. A lot. Un montón. Muchas gracias, Jim. Oh, he's done. Sí. He's Si en el programa ocupa solo nota on para If para- you use only on note notes, on. in your note on, MIDI, MIDI note on, if you only use note on your software or note off, It's note Also? off. on and off. But any MIDI key is note on, note off. But if you're using the off to control something or No. just the on? No, solo No. ocupa el on para controlar, no el off. No, but No, pero when I showed you all those little bits that are next, I don't put them at the first bar. I put them at the second beat so I have time to let go. Because if they start going and I lift, they go off. dice que So- por eso pone esos next, no los pone en el primer compás, sino los pone en el segundo, porque si los pusiera en el primero y suelta la tecla y no tiene tiempo, sí se dispara un note off y pasan cosas ahí que no son deseables. That's pretty technical. Si hablas inglés, sí, pues dale. Pero igual yo tendría que traducir tu pregunta para el resto. Dale.
it's a pleasure to meet you. Yeah, thank you. And I'll be quick because I got a little bit later to this talk, but I was very curious about when you said you had to be told to do something without even knowing how to do it. And Considerando que tienes que hacer, dijo que tenías que, se te espera que puedas hacer algo, aunque ni siquiera sepas cómo se tiene que hacer, cómo se hace. and how you have to deal with frustration and some of those feelings. And what could you say, like, to us as little composers that have lack of support, even though it's like of people of even the country, and resources, because we dream big, just like Cirque du Soleil on other things, but we don't have the support and we have to deal very much with the emotions. So what you could say about it on Okay. advices? Es como, Ok. ¿qué consejo dirías? ¿Cómo podrías aconsejar para lidiar con la sensación de frustración de tener que hacer pegas que no sabes cómo tienes que hacer, considerando que también somos jóvenes, futuros compositores, compositoras, y que no tenemos de repente el apoyo o los recursos? No entiendo si los recursos te refieres a los recursos económicos o recursos como información. Claro, a la información o los recursos de cómo lograrlo. Sí. Okay, You okay. heard it in English. yeah? Okay, well, that's two kind of separate questions. When I built this system, when I came up with it, I wasn't being told, you have to do this even though you don't know what you're doing, you have to do it. It was, here's the new plan, we're getting rid of everything. Can you and this guy figure something? Can you make it work? I could have easily gone to them and said, I tried, it doesn't work. I couldn't, Sí, claro, que con la I primera vez que need le some help. I need somebody else to come in. I can't make it work. dice que la primera I- vez que se lo dicen, no es que le están diciendo tienes que solucionar esto de tal manera, sino nos vamos a deshacer de esto. ¿Puedes tú y este tipo crees que pueden inventar una manera de hacerlo? Y él podría haber dicho, no, no puedo o no, no me funciona. ¿sí? Yeah, I mean, I appreciate the freedom they gave me. It was Aprecia la here's libertad the que le dieron. guy, here's a guy here to help you. Can you do it? Claro, Yeah, aprecia la okay, libertad de que le that was ofrecieron a fine. alguien que lo ayudara, It a ver si lo wasn't podían you resolver. have to do it. It was can you do it? And ¿Puedes hacerlo? I No could. tienes que hacerlo. That's the only problem now is I could. So now that's the standard. We Claro. expect a guy who can. Y dice que That's not ese, fair. claro, ese es el problema porque él sí pudo. Y como él pudo, ahora esperan, el estándar es que todos puedan. Right. Claro, Yeah, y no yeah, justo, yeah, pero yeah. así es, claro. But as far as composing and resources, I don't have a lot. I don't know how the composers get the job other than doing smaller compositions, doing movie scores. I know that the last one I worked with was doing, you can find movies, real crappy movies that he has done the music for, but at least he's, He did yeah, it. he did it. Claro, y dice que, claro, para los compositores, dice, no necesariamente sabe cómo llegaron ahí, pero incluso ha visto que tienen músicas para películas, películas bastante malas incluso, pero al menos está ahí su música. Yeah, Es decir, que es importante que aparezca tu nombre en cosas que hiciste. I personally don't have much experience submitting compositions. I've always been a performer. Dice, It's no always tu- been about me. You are hiring me, not you're hiring something I've created. Dice que en su caso no tiene mucha experiencia en ese ámbito en la composición porque él es más bien un performer, un ejecutante. So I'm sorry, but I don't really have any words of inspiration for budding Lamentablemente entonces no composers, tiene esas 'cause I don't know palabras I de don't inspiración. know how they do it. No sabe cómo se hace, no sé, Yeah. no sé cómo lo hago. ¿Ok? Ok. Bueno, quería preguntar en específico, ¿qué pasa si es que aquel tipo que controla todo, Ajá. básicamente dentro de este show, en cuanto a la música, cómo hacen cuando no está? What do they do when this guy that does these four important things, you, Me. Uh-huh. is not there? I train a assistant, a backup band leader. Somebody else in the band can do it.
Hay alguien más en la banda que lo puede hacer porque él entrena un reemplazo, un backup, Which- por si él le pasa algo. Which is why, you remember the column on the left, it just said, Pearl hits water, last bike leaves, birds. Yeah, so he Ye- can just read that and go, okay, I'll wait till Pearl hits the water. And Y es por eso también que en las pistas, en los tracks, él le pone nombres de las cosas que van pasando en el escenario para que otra persona también lo pueda seguir. Pues si se llamara Bla 1, Bla 2, claro. solo there te is, entiendes and tú. that is my responsibility to make sure he can do it. Es he su or she responsabilidad can- que él lo pueda hacer. Hello, Hello. Hey. nice to meet you. I really appreciate all the advice that you give in this Thing. and my question is about the teamwork in the composition of all those the circus. I mean The teamwork? the teamwork. Yeah. About teamwork, yeah. Me refiero a que igual debe haber una complejidad entre el jefe y el compositor, o sea, me refiero al instrumentista, y entonces como algo que pueda hacer como algún consejo en ese sentido de what haciendo yeah. un performance así. What advice do you have in teamwork? Like the teamwork between you being the musical conductor and the musicians. There has to be, he says, like some kind of teamwork involved. Uh-huh. Well, And how is that? What advice mean, could you give about that? yeah. After the show, go to the bar as a group. Vayan a tomar su copeta al bar después. You know, Sí. hang out, get high, Júntense. and jam. You know, I mean, Toquen, júntense, huélense. yeah, be a regular guy. Don't be their boss. No sea su jefe, sea I- alguien más. I got away with doing this. I don't know if everybody does. There are evaluations you write. I wouldn't write an evaluation. I said there. Then I become too much of the boss. And if I'm too much of the boss, then whoever's left will pick a new boss to represent them to the boss. It doesn't work. I have to be one of the guys. Dice, claro, So I had a system of the artistic director wrote the evaluation. If I thought it wasn't fair, I said so. If I thought it was criticizing wrong, I said so. If I thought it was praising wrong, I let it go. claro. Dice que en el fondo la idea es ser uno más, porque si tú eres demasiado su jefe, luego ellos van a elegir un jefe de ellos para relacionarse contigo como jefe. Y eso no funciona. Entonces, si tú te mantienes como a ese nivel y puedes relacionarte a ese nivel, funciona mejor. Y si un ejemplo es que él tenía que hacer evaluaciones, llenar formularios de evaluación de cada uno de los músicos, y no estaba ni ahí con hacerlo. Y no lo hacía. Y llegó un trato con que el director artístico los evaluara, y él solamente intervenía si consideraba que la evaluación era injusta. Si era demasiado dura, bueno, él se metía para matizar, y si era demasiado buena, se quedaba piola. Yeah, so just be one of it's up to you. It's on the band leader to create the tension or to create the relaxed mood. And of course you want it to be relaxed. Claro, So, depende de ti hacerlo hang out. tenso, hacerlo relajado, y seguro quieres que todos estén Hang relajados. out and jam after. Improvisen, high and júntense, jam. vuélense y tóquense unos temas. You know. Thank you very much. Roberto has a present for you. Oh, what's this? Oh, thank you. Thank you. Muchas gracias. Why Limache? Why in Limache? Because my wife's family lived in Santiago and they have all moved to Limache. Everybody in Santiago is moving to Limache. Porque So- la familia de su esposa era de Santiago, se cambiaron a Limache y parece que todo el mundo de Santiago se está yendo a vivir a Limache. Yeah. La pandemia, claro. Gracias. Les pedimos desocupar un poquito para airear y también instalar lo de